Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Imaginen esto, una misión de rescate, un nombre que resuena con fuerza, Mert, y un destino que guarda una sorpresa que jamás se hubieran imaginado. Sí, tal como lo oyeron, Mert al rescate de Afra, una sorpresa que no te esperas. Si les gustan las tramas llenas de suspenso, giros inesperados y héroes que se enfrentan a lo imposible, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Empezamos. Vamos a preparar el escenario. Imaginen un mundo donde las alianzas son frágiles y las amenazas acechan en las sombras. Un mundo de intriga política, donde el poder se ejerce con mano de hierro y las lealtades son tan volátiles como el clima en una tormenta. En este contexto, Mert, un personaje cuya reputación lo precede, un hombre conocido por su valentía inquebrantable, su agudeza mental y su habilidad para salir de situaciones imposibles, recibe una llamada de auxilio desesperada. La voz al otro lado del comunicador, cargada de pánico y urgencia, pertenece a un informante de confianza. Afra, una figura clave en este universo, una mujer de inteligencia formidable y con una influencia significativa en círculos de poder, ha sido capturada. Las circunstancias son un velo de misterio, las pistas son escasas como migajas en un desierto y la urgencia es máxima. Cada segundo que pasa aumenta el riesgo para Afra y para la delicada balanza de poder que pende de un hilo. Mert, fiel a su reputación y sin un ápice de vacilación, acepta la misión. Su objetivo es cristalino: infiltrarse en territorio enemigo, localizar a Afra, neutralizar la amenaza y traerla de vuelta sana y salva. Lo que él no sabe, y lo que hará que esta historia sea verdaderamente épica, trascendiendo las convenciones del género, es que el camino hacia Afra está plagado de obstáculos, de engaños y de verdades ocultas que van mucho más allá de lo que él, o nosotros, podríamos haber anticipado en nuestros escenarios más audaces. Mert, un estratega nato sin perder un instante de tiempo valioso, comienza a trazar su plan de acción. Reúne a su equipo más leal y experimentado, individuos con habilidades complementarias y una lealtad probada en 1000 batallas. Revisa meticulosamente los pocos detalles que ha logrado recopilar, analizando cada fragmento de información como un experto forense. Se prepara para adentrarse en territorio desconocido, un laberinto de peligros donde cada sombra podría ocultar una trampa mortal. Las primeras horas de la operación son de una tensión palpable, casi insoportable. Cada paso es medido con la precisión de un cirujano, cada sonido es analizado con la agudeza de un depredador. Siguen un rastro apenas perceptible, una hebra conductora que los lleva a través de paisajes desolados, donde la naturaleza misma parece conspirar en su contra, y fortalezas aparentemente inexpugnables, cuyos muros parecen desafiar la lógica y la ingeniería. La sensación de estar siendo observados es constante, una presión psicológica que se cierne sobre ellos, haciendo que cada nervio esté a flor de piel. La inteligencia que Mert ha logrado recopilar, fragmentaria y a menudo contradictoria, sugiere que detrás de la captura de Afra hay una mente maestra, alguien con recursos vastos, una inteligencia maquiavélica y una agenda oculta, cuyo alcance aún no pueden vislumbrar. A medida que avanzan, Mert y su equipo se enfrentan a desafíos que ponen a prueba sus límites. Se topan con guardias astutos entrenados para detectar cualquier intrusión con una eficiencia escalofriante, cuyas tácticas de contrainteligencia son dignas de admiración. Deben sortear trampas ingeniosas diseñadas para desorientar, inmovilizar o eliminar a los intrusos sin dejar rastro. Se enfrentan a desafíos tecnológicos de última generación, sistemas de seguridad que parecen sacados de una película de ciencia ficción, y que requieren una pericia técnica excepcional para ser superados. Cada éxito, cada obstáculo superado, los acerca más a su objetivo, pero también intensifica la sensación de que algo no cuadra. Hay detalles que no encajan en la narrativa que les han presentado, pequeños hilos sueltos en el tapiz de la misión. La forma en que ciertos enemigos reaccionan, a veces con una familiaridad desconcertante, las informaciones contradictorias que van obteniendo de fuentes diversas, incluso de aquellos que deberían ser aliados. Todo apunta a que la historia completa es mucho más compleja, más retorcida de lo que parece a simple vista. Mert, con su perspicacia habitual, esa chispa de genialidad que lo caracteriza, empieza a notar estas anomalías, a conectar los
Tos que para otros pasarían desapercibidos. No es solo una captura ordinaria, no es una operación de secuestro típica. Hay algo mucho más profundo en juego, una trama que se extiende bajo la superficie, ocultando un propósito mucho más siniestro, o quizás, inesperadamente noble. Y aquí es donde la trama da un giro que sacudirá los cimientos de la misión y, francamente, dejará al espectador boquiabierto. Cuando Mert, tras una serie de maniobras audaces y enfrentamientos calculados, finalmente logra irrumpir en la supuesta ubicación donde Afra está retenida, se prepara para el enfrentamiento final. Imaginen la tensión en el aire, la adrenalina corriendo a borbotones por sus venas, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, listo para liberar a la persona por la que ha arriesgado todo. Está listo para el combate, para la negociación tensa, para lo que sea necesario. Pero lo que encuentra no es ni de lejos lo que esperaba. No hay un captor tradicional encadenando a Afra. No hay una celda sombría, ni un interrogatorio brutal. No hay un rescate de combate clásico con disparos y explosiones. En lugar de eso se encuentra con Afra, y ella no está sola. La escena es inesperada, surrealista. La verdadera, impactante sorpresa es que Afra no es una víctima en esta situación. De hecho, ella es la arquitecta de todo este elaboradísimo plan. Ha orquestado su propia captura como parte de un plan mucho mayor, una operación encubierta de proporciones épicas. La persona que Mert creía que estaba secuestrando a Afra, el supuesto villano de la historia, en realidad, estaba trabajando codo a codo con ella, siguiendo sus instrucciones. Afra estaba investigando una amenaza mucho más grande, una conspiración que ponía en peligro no solo a su círculo, sino a todo el tejido de la sociedad en la que viven. Necesitaba desviar la atención, crear una cortina de humo perfecta, mientras llevaba a cabo su propia operación secreta para descubrir la verdad y reunir pruebas irrefutables. La captura era una cortina de humo magistral, una maniobra de distracción diseñada para que ella pudiera operar libremente sin ser detectada, y al mismo tiempo, atraer la atención de alguien como Mert, a quien sabía que podía confiar implícitamente para que la protegiera en el momento crucial, o para que actuara como un catalizador en la fase final de su plan. Esto cambia por completo la dinámica, la narrativa entera se reconfigura en un instante. Mert, inicialmente sorprendido, atónito, quizás un poco desconcertado por la traición aparente de la situación, se da cuenta de la magnitud y la complejidad de lo que está sucediendo. Afra, con una calma impresionante que contrasta con la intensidad de la situación, se acerca a él, sus ojos brillando con determinación. Con una claridad asombrosa, le explica los detalles intrincados de su plan. Le revela la verdadera naturaleza de la amenaza, las identidades de los conspiradores, sus motivaciones y los riesgos inminentes que ambos corren ahora que Mert se ha involucrado, que ha cruzado la línea y se ha convertido en parte integral de su operación. La misión de rescate se ha transformado, de la noche a la mañana, en una misión de colaboración forzada, una alianza en la sombra para defenderse de fuerzas oscuras y poderosas. Afra le cuenta a Mert cómo descubrió la conspiración, cómo se adentró en las profundidades del poder para desenterrar la verdad. Ella estaba rastreando una serie de actividades sospechosas, transacciones ilícitas, movimientos de tropas inusuales, que involucraban a figuras de alto poder, a líderes que se suponía que debían proteger a la gente. Poco a poco, con una paciencia infinita y una inteligencia aguda, se dio cuenta de que estaban planeando algo devastador, algo que podría cambiar el curso de la historia de manera irreversible. Para poder investigarlo a fondo, para reunir las pruebas necesarias sin levantar sospechas, para no alertar a los conspiradores de que estaba sobre su rastro, ideó este complejo y arriesgado plan. Utilizó sus contactos en los bajos fondos, sus habilidades de manipulación social y su profundo conocimiento del terreno, tanto físico como político, para hacer creer al mundo, y especialmente a aquellos que la vigilaban, que estaba en peligro, que había sido secuestrada. Sabía que Mert, con su reputación de resolver lo irresoluble, de ser el único capaz de enfrentarse a los desafíos más imposibles, sería el candidato perfecto para rescatarla. Y al hacerlo él se convertiría, sin saberlo, en un aliado involuntario en su lucha contra la conspiración. Ahora, Mert se encuentra ante una decisión crucial, un punto de inflexión en su carrera y en su vida. Continuará con su misión original, tal como la entendía, y se alejará de esta compleja red de engaños, dejando a Afra a su suerte? ¿O se unirá a ella en esta lucha desigual contra fuerzas oscuras y poderosas que amenazan con sumir su mundo en el caos? Dada su naturaleza intrínseca, su sentido de la just
Icia su incapacidad para ignorar una injusticia, y la importancia vital de la información que Afra le ha revelado, la elección es para él obvia. Mert, en lugar de ser el héroe que rescata, se convierte en su protector, su compañero de armas, su socio en esta guerra encubierta. Juntos, ahora deben trabajar no solo para sobrevivir a las repercusiones de su audaz maniobra, sino también para exponer a los conspiradores, desmantelar su red y frustrar sus planes antes de que sea demasiado tarde, antes de que el desastre se desate sobre el mundo. Las siguientes etapas de su colaboración son aún más intensas, más peligrosas y más emocionantes. Ahora no solo están huyendo de posibles perseguidores, de aquellos que buscan silenciarlos o eliminarlos, sino que también están trabajando activamente de manera encubierta para desmantelar la red de conspiración desde dentro. Utilizan las habilidades innatas de Mert para la infiltración sigilosa, la infiltración en sistemas de seguridad impenetrables y el combate táctico, mientras que Afra despliega sus excepcionales habilidades para el análisis de información, la estrategia de alto nivel y la manipulación sutil de la red de poder, sembrando la duda y la discordia entre los conspiradores. Enfrentan momentos de peligro extremo donde cada decisión cuenta, donde un solo error puede ser fatal, y donde la traición puede venir de cualquier lado, incluso de aquellos en quienes confiaban ciegamente. Se dan cuenta con creciente alarma de que algunas de las personas en las que confiaban, algunos de sus aliados de confianza, podrían ser, de hecho, parte del problema, infiltrados o cómplices de la conspiración. La sorpresa para el espectador es doble y se despliega en capas, manteniendo la intriga hasta el último momento. Primero, la revelación monumental de que Afra no fue una víctima pasiva, sino la mente maestra detrás de su propia captura, utilizando esta estratagema como una herramienta de engaño y distracción. Y segundo, que Mert, el héroe destinado a un rescate, termina siendo un aliado inesperado y crucial en una misión mucho más grande, más peligrosa y de mayor alcance de lo que jamás imaginó en sus peores pesadillas. La historia no es simplemente sobre un rescate, sino sobre la forja de una alianza improbable y poderosa en medio de la adversidad, sobre la inteligencia, el coraje y la determinación que, cuando se unen, pueden cambiar el curso de los acontecimientos, pueden inclinar la balanza de la justicia. Es una demostración vívida y emocionante de que a veces, las apariencias engañan, las percepciones son deliberadamente distorsionadas, y las mayores sorpresas, las verdades más impactantes, vienen cuando menos las esperamos, transformando lo ordinario en extraordinario. Para concluir, esta historia de Mert al rescate de Afra nos ha llevado por un camino sinuoso, lleno de giros inesperados, de callejones sin salida aparentes y de revelaciones impactantes. Hemos sido testigos de cómo una misión de rescate aparentemente sencilla, aunque peligrosa, se transforma, capa a capa, en una operación compleja, de gran envergadura y de vital importancia, gracias a la astucia incomparable de Afra y la valentía indomable de Mert. La sorpresa que no esperábamos, la que nos dejó boquiabiertos, fue descubrir que Afra era la mente maestra detrás de su propia captura, utilizando esta estratagema brillante y arriesgada para luchar contra una poderosa y siniestra conspiración que amenazaba con destruir todo lo que conocían. Mert, lejos de ser un simple rescatador, un ejecutor de órdenes, se convierte en un aliado indispensable, un socio en la lucha, demostrando una vez más que su determinación inquebrantable y su sentido innato de la justicia lo impulsan a enfrentarse a desafíos que van mucho más allá de lo convencional, que trascienden los límites de una misión de rescate ordinaria. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme en este recorrido fascinante. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta intrigante historia tanto como yo disfruté contándola. Me encantaría saber qué les pareció esta revelación final. ¿Se imaginaron que Afra estuviera involucrada en todo esto, que fuera la artífice de su propio destino? ¿Qué creen que pasará después con Mert y Afra? ¿Lograrán desmantelar la conspiración? ¿Habrá nuevas alianzas o traiciones en el horizonte? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios. Me encanta leerlas y debatir con ustedes, porque sus ideas son a menudo tan o más creativas que las nuestras. Y si este vídeo les ha gustado, si los ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que disfrutan de buenas historias, de tramas complejas y de héroes que desafían las expectativas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, nuestras próximas historias que los harán pensar y soñar. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.